2 de julio de 1915. Entre las efemérides está registrada la muerte de Porfirio Díaz. Había empezado a perder deterioro en su salud, y su esposa reseña que tenía alucinaciones, perdía la palabra y la noción del tiempo. Desde 1911, Francisco I. Madero empezaba a rendir frutos, pues para afirmar su renuncia como presidente, Porfirio Díaz Mori emprendía un viaje con destino a Europa a bordo de aquel Ipiranga. En Francia falleció en París. Los restos fueron depositados en una iglesia para ser trasladados al cementerio de Montparnasse. Se ha hecho gestión para tratar de traer sus restos para depositarlos en Oaxaca, pero ha habido mucha opinión en contra. De los grandes héroes de la revolución, solo Calles no murió a causa de balas asesinas, y Porfirio Díaz y Victoriano Huerta tampoco. La voluntad de Dios premió a los antihéroes, mientras que a los otros les truncó la vida a través de manos de asesinos que las más de las veces fueron sus compañeros y amigos. Un segundo. ¿Cómo? El respeto que se tenía a Porfirio Díaz, yo lo sentí de niño, lo defendían apasionadamente. Es que depende un poco del cristal con que lo mires, dice, ¿no? Para mí no es un antihéroe, al revés, todo lo contrario. Si hace uno la cuenta de todo lo que hizo Porfirio Díaz por México, no hay quien se le compare. ¿Qué edad tiene? Él, estando en el exilio, tuvo un episodio muy curioso. Rescató a una persona que se había caído al Sena y se estaba ahogando. Entonces, como él sabía nadar muy bien, se quitó sus saquitos, se lanzó al agua y la salvó. Bueno, nuestro manejo histórico es bastante ridículo, ¿no? Porque admitimos al héroe de la Carbonera y elogiamos al coronel Porfirio Díaz, pero ya no al presidente ni al general. Eso lo repudiamos. Y de ahí viene el conflicto ese de si lo admitimos o no lo admitimos. Quizá si lo tratan de importar como coronel Porfirio Díaz, a lo mejor lo aceptan los oaxaqueños. Eso fue una tontería de los que ponen nombres a las calles, porque él desde 1862 ya era general. Entonces participa en la batalla del 5 de mayo como general. Toda la guerra contra los franceses, incluyendo la batalla de la Carbonera, él es general. Entonces eso fue una desbarrada de quienes le ponen nombre a las calles, que querían de esta forma deslindar a ese Porfirio Díaz del dictador, que sí, como dictador hizo cosas terribles, ¿no? Pues fue un genocida. Trató de acabar con los mayas, con los mayos y yaquis, estableció campos de concentración, restableció la esclavitud en Oaxaca y en Quintana Roo. Desde luego que hizo cosas terribles. Y en cuanto a la extensión de sus gobiernos, no estaba prohibida la reelección y él fue electo cada vez que asumió la presidencia. Bueno, lo que pasa es que sí estaba prohibida la reelección porque el lema sufragio efectivo, no reelección, lo inventa él, porque él se oponía a la reelección de Lerdo. Entonces se levanta contra Lerdo cuando trata de reelegirse. Le gana. Entonces él dice, sí, ya no va a haber reelección, y él no se reelige y pone a Manuel González. Pero después hay una reforma y dice, bueno, podrá haber reelección en términos no consecutivos. Sí. Se aprueba y él se reelige. Después él dice, sí va a haber reelección. Yo insisto en que era constitucional. Él hizo lo mismo que podía haber hecho Obregón. Le dieron vuelta
a la cuestión y quedaron Permítame, por favor. exentos de aplicar una ley. Ujú. Aquí está su voz, aquí la tienen en producción. Esta es la expresión que utilizaba Porfirio Díaz. Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. Eugenio Muñoz, de 80 años, en la colonia Roma. Lo que se necesita en México es una verdadera acción policíaca. Mantener control sobre la delincuencia, como se hizo en la época de Porfirio Díaz. Pero el problema no es ese. El problema no es cambiar leyes y policías. El problema es erradicar la corrupción. Hay tantas buscas, hay tanto ingreso fuera de las listas oficiales que nadie quiere soltar su ganancia. Todos quieren tener seguro lo que reciben ahorita por hacerse guajes y voltear para otro lado mientras ellos actúan. Sí, en todo donde tenga que intervenir el visto bueno de la autoridad implica corrupción. Parece que históricamente los hombres buenos nunca son correctos policías. Y lo que dice este señor que habló de mantener un control sobre la delincuencia, creo que es lo que ha pasado cuando este país ha tenido paz o ha tenido más tranquilidad en ese sentido. Yo diría los tiempos del general Cruz. Claro, el general Cruz exageraba porque agarraba un ratero adentro de una casa y lo fusilaba en la puerta de esa casa. Por fin, Perdón, el negro Durazo. por fin. Se ejercía control sobre la delincuencia. Sí, estricto. Por eso, pero el control sobre la delincuencia permite administrar a la tal delincuencia y no dejarla desbocada como está ahorita. Ese es el problema ahorita. Para combatir un mal hay que buscar un contramal peor. Y además la delincuencia en tiempo de Porfirio Díaz pues era una cosa marginal. La policía se dedicaba, y como lo demuestran los grabados de Posada, a golpear indios que se ponían donde no deberían estar. Es que la delincuencia es un problema. Hay que atacarla, controlarla, mano dura, lo que quieran. Pero esa delincuencia que nació de algún lado. De gente que no tiene respeto por la vida. De gente que no tiene, los muchachos de 16 años, que se consiguen una pistola y les parece fácil ir a secuestrar gente. Ese es el problema. Y sale la mamá y los defiende.
No respeta ni a su mamá. Y la mamá encima los defiende. Observen las fotografías de penales antiguos. En Veracruz, por ejemplo, o en Guanajuato, la penitenciaría, que a eso se desempeñó la Alhóndiga de Granaditas, o algunos otros puntos. Cuando vemos las fotografías de los presos, estamos viendo que es pura gente amolada, tan pobre que precisamente está ahí por esa necesidad de elementos para defenderse. Y así hacían la justicia. No había potentados delincuentes como actualmente. ¿Y cuál es la diferencia con la actualidad? Que hay potentados multimillonarios que salen en la lista de Forbes. Cambio, en tiempo de Porfirio Díaz, no. ¿Y están en la cárcel? No, estoy diciendo que no. ¿Quién dice que está en la cárcel? Por eso es lo que digo, ¿cuál es la diferencia entre aquello Por que eso se es menciona? Que ponderaban mucho la policía de Porfirio Díaz. Bueno, es que no había el fenómeno. Me hiciste recordar lo que creo que está en un muro, en una cárcel de Chihuahua, que entre otras cosas dice que en ese lugar infame no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Está redactado de otra manera, ¿no lo? Pero estaba aquí en la cárcel de Belén. Aquí en la cárcel de Belén. A lo que era Televisa. En esta cárcel maldita no se castiga el delito, se castiga la pobreza. En este lugar maldito Ah, no se castiga la pobreza, no se castiga el delito. por ahí va más o menos. Finalmente, la delincuencia no hay que controlarla. Si no malentendí a lo que Carlos se refiere, es que desde el momento en que entra la policía se puede controlar a los delincuentes y que ahorita está totalmente suelta este pacto, este acuerdo. Yo creo que a la delincuencia no hay que controlarla, hay que extinguirla. Y Es una mina de oro, Dora. Sí, por supuesto. Y ahí es donde entra lo que tú dices y lo que menciona Mario. No es lo mismo la miseria de hace 100 años que la corrupción, la cantidad de dinero que hoy hay, que se han encumbrado en puestos claves dentro de la política, del ejército, de los que toman las decisiones y que al tener esa infraestructura pueden combatir mejor y pueden comprar más fácilmente. Muchos de los ex policías o ex militares que en un momento fueron dados de baja buscaron la alternativa en estos grupos. Las viudas buscaron la alternativa en estos grupos. ¿Por qué? Porque hay que comer y porque lo que me dejaron no es suficiente.